¿Tienes un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Posterior a la actual crisis sociopolítica desencadenada desde el pasado mes de abril del corriente año, algunos negocios reabren sus puertas al público, principalmente en la ciudad de Granada, debido a las afectaciones registradas por la actual situación del país que abarcan el desempleo, caída del Producto Interno Bruto PIB, decaimiento de exportaciones e importaciones y el golpe sufrido por el sector turismo, esta última afectando principalmente la línea de servicios, llevando consigo la fractura en la economía de los nicaragüenses. Ha generado la poca afluencia de visitantes en los diferentes negocios. Aunque algunos decidieron reabrir, otros optaron por el cierre definitivo, entre ellos la Gran Francia, Hotel El Gran Balcón y el restaurante Café de los Sueños. Otros en particular han logrado mantenerse, teniendo que recurrir a sus reservas económicas para poder solventar los servicios básicos. Por ejemplo, el Hotel El Colonial. Empresarios turísticos prescindieron incluso hasta del 50% del personal, optando además por bajar los costos de los servicios a 60%. Esto en comparación al monto que tenían antes de abril pasado. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Hoy vamos a dar seguimiento a este tema de las afectaciones económicas a aquellos micro, medianos y grandes empresarios, de qué forma ha tenido una repercusión negativa esta crisis y sobre todo también relacionar ese tema de las afectaciones a todo este sector empresarial de nuestro país con la afectación económica general que nos puede generar la NICA-ACT. Ya hemos estado hablando en días anteriores sobre esto, pero ahora está cada vez más cerca que entre ya prácticamente en pleno lo que es esta ley, que se ponga en vigencia luego de que pase por manos del presidente Donald Trump en un periodo de 10 días posterior a la aprobación ya en su segunda fase el día de ayer. Y vamos a hablar con dos invitados que tenemos acá, un experto en economía, ¿verdad? Luis Murillo, que nos acompaña, y también de Juan Pablo Estrada, del sector de panificadores, que nos viene a hablar sobre si esta ley y toda la crisis en nuestro país ha generado una afectación directa o indirecta en el sector de panificadores. Señor Luis Murillo, un experto en economía, como les decía, que nos va a hablar a gran escala, porque también Yersin se dice que podría perder Nicaragua, según estimaciones, un promedio de entre 400 y 460 millones de dólares para el próximo 2019, cuando entre ya en vigencia, digamos, esta ley, la NICA-ACT, y que esto implica que se van a condicionar préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Efectivamente, tal cual, son apenas unas de las cifras que se han logrado analizar de cara a esta ley ya aprobada por la Cámara Baja del Senado estadounidense. Restan 10 días para que Donald Trump, el presidente ejecutivo norteamericano, la firme. Expertos dicen que esto va a suceder en menos de 10 días, según los antecedentes con relación a la sanción a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Iniciamos con usted, doctor Murillo. Quiero que hablemos acerca de ese impacto que ya tiene y que lo hemos venido analizando, pero hoy de forma actualizada con esta aprobación. Bueno, en primer lugar, la NICA-ACT realmente tiene ciertas etapas. Primero es una ley que todavía no se ha completado, falta la sanción del presidente Trump, y que comienza a tener afectación sobre todo, digamos, a la gran empresa y a la parte financiera. Posteriormente viene como un efecto dominó. Sin embargo, en el caso de Nicaragua nosotros tenemos una experiencia ya, y es la década de los años 80. Nosotros más o menos las 3/4 partes de la economía están basadas en la micro, mediana y pequeña empresa, a pesar de que ninguno de los gobiernos le ha dado una política pública que la haga crecer y de desarrollar. Sin embargo, tienen mucha experiencia de enfrentar la crisis, y de una u otra manera esto va a generar un efecto posterior cuando se comiencen a encarecer las materias primas, como producto del miedo que puedan tener algunos comercializadores intermediarios de realizar transacciones económicas con empresas y actores económicos acá en Nicaragua. Cuando usted nos dice que va a haber un efecto, que inicia un efecto dominó, estamos hablando ya desde lo que vemos o visualizamos desde el día de ayer, la corresponsalía de algunos bancos de capital norteamericano
ya no va a estar en nuestro país, y empresas que ya han cerrado y algunas que tienen previsto cerrar, dado que no hay posibilidades de recuperarse porque no existe realmente pues esa capacidad del nicaragüense de asistir a los lugares o de prescindir o de aceptar esos servicios que antes lo hacía. Bueno, en primer lugar, yo creo que los efectos los tenemos desde abril, prácticamente cuando uno de los sectores fue bastante afectado, como es el sector turístico, y el próximo año el sector construcción. Sin embargo, el primer elemento que es bastante miedoso es el sector financiero. Y ya miramos los bancos corresponsales norteamericanos que prácticamente se han retirado del país, aunque hay que hacer, digamos, una salvedad. En el caso de los bancos norteamericanos, lo que sirven son a través de los medios de pago y cobro a nivel internacional, es decir, ellos realizan una transacción y dan algún tipo de aval y por eso cobran una comisión. Sin embargo, es un elemento un poco preocupante porque solo el mercado norteamericano representa más del 40% de las exportaciones en este país, y de una u otra manera el sector de las micros, medianas y pequeñas empresas genera más del 80% del Producto Interno Bruto. ¿Estaríamos viviendo en nuestro país de que se pueda llevar a cabo ya en su totalidad la aprobación de esta ley y entrar en vigencia? ¿Estaríamos viviendo una época o una situación económica similar a la de la época de los 80? Un déjà vu prácticamente. Bueno, yo espero que no, y llamo a la cordura de los diferentes actores económicos para poder establecer un acuerdo, ¿verdad? Porque a ninguno de los actores económicos nos conviene regresar a esa época, con la salvedad de que en este momento es un poco más una crisis bastante interna con un aislamiento a nivel internacional. Recordemos de que el proceso de globalización tiene encadenamientos productivos y el efecto es más devastador que en la década de los años 80. Es decir, en la década de los años 80 nosotros teníamos un cierto aval de los países de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de una u otra manera amortiguaron el bloqueo económico de 1984. Sin embargo, ese bloqueo desapareció y la economía nicaragüense está más integrada a el comercio y a la economía mundial y estamos más propensos a los vaivenes, ¿verdad? Entonces no nos conviene prácticamente tener una ley y los efectos van a ser devastadores. Y hay quienes han celebrado incluso y han dicho, qué bueno, qué bien que han sancionado con estas leyes o que se está pensando en llevarla a la realidad, porque hay un proceso que es de esta formación de la ley y que puede entrar en vigencia. Desde el punto de vista económico, ¿tendríamos algo que celebrar? Yo creo que no, porque prácticamente esos acuerdos de carácter político, las diferencias de carácter político, nos afectan sobre todo, digamos, a los pequeños, la micro, mediana y pequeña empresa prácticamente ha venido sobreviviendo, ha sido fuertemente, digamos, afectada por los diferentes gobiernos y siguen existiendo. Sin embargo, creo que es adecuado establecer un acuerdo y yo llamo al diálogo para que podamos salir de esta crisis económica. Si se llega a una mesa de discusión, a una mesa de encontrar salidas positivas inmediatas, urgentes, esto podría frenarse la NICAAT o la Magnitsky-Nica y poder comenzar a trabajar nuevamente. Yo tengo, digamos, un temor, ¿verdad? Porque la mecha ya fue encendida. Sí. Y de una u otra manera una ley puede ser deshecha solamente con otra ley. Entonces, ¿cuál es el temor que yo tengo? De aplicarse, digamos, las sanciones. El mercado norteamericano, por lo general, en materia de exportaciones está organizado a través de cuotas, y ya en la década de los años 80 ya nosotros lo vivimos. Sí. Tuvimos sanciones, ¿verdad? Perdimos la cuota, y cuando se levantaron a inicio de la década de los años 90, nosotros tuvimos que pasar 27 años para poder encontrar las sendas del crecimiento económico. Es decir, prácticamente creo que la NICAAC ya no se puede, digamos, detener, pero se establece, digamos, un acuerdo. Yo creo de que si llegamos a un acuerdo, la afectación va a ser en 3 años para poder recuperarnos. Y si no llegamos a un acuerdo, prácticamente esta economía está de cara a una depresión económica. Estábamos iniciamos el segmento de debates y soluciones comentando un poco acerca de que hay muchos hoteles, particularmente en Granada, que están reabriendo sus puertas haciendo un sobreesfuerzo para poder ver si pueden recuperar un poco de su economía y entrar en funcionamiento con la esperanza de este fin de año, que quizá viene turismo a nuestro país. De cara a esto,
hay posibilidades de que, por ejemplo, con este esfuerzo que se está haciendo y quizá con otras fuentes de financiamiento que no se vean condicionadas por la NICAAD, se pueda superar un déficit presupuestario de más de 400 millones de dólares que representa la aplicación de la NICAAD, o eso es prácticamente imposible? Bueno, yo creo que son dos temas que acaba de abordar ahorita. El caso del sector turístico, el activo fundamental del turismo es la confianza, ¿verdad? Y cuando se pierde la confianza, ya miramos el impacto, más del 60-80% de afectación. Lo otro es el primer efecto que tiene, digamos, una ley de este tipo, y es de carácter financiero. Es decir, yo siempre he dicho de que Nicaragua tiene dos grandes debilidades. Uno, la matriz productiva tiene poco valor agregado. Dependemos de las exportaciones agropecuarias. Y dos, dependemos mucho de la cooperación internacional, 400, 500 millones de dólares anuales, y cuando hay un problema de este tipo, prácticamente esta economía se queda manos arriba. Sí. Y las que salen al rescate y que mantienen esta economía son las micros, medianas y pequeñas empresas, aunque prácticamente son las que menos política pública viables se han dado, digamos, a lo largo de estos años. Fuentes de financiamiento externas que no se vean condicionadas con la NICAAD existen, podrían venir, o es prácticamente nulo eso. No, sí, hay alguna. Recordemos de que en el caso de la NICAAD son sanciones que afectan la parte financiera, y es donde Estados Unidos tiene la principal influencia. Estados Unidos, por ejemplo, de manera directa no tiene una silla en el BESIE, por ejemplo, y el BESIE de una u otra manera ha venido dando el apoyo. Sin embargo, este mundo está bastante integrado, y de una u otra manera algunos socios del Banco Centroamericano de Integración Económica pueden verse compelidos para poder, en este caso, también establecer sanciones a la economía nicaragüense. Muy bien. Bueno, vamos a conversar también con Juan Pablo Estrada. Un gusto que nos acompañe, Juan Pablo, y partiendo de estas dos cosas, distintas aristas en el tema: uno, la afectación por la crisis, y dos, si va a afectar a este sector de panificadores el hecho de que pueda venir materia prima con esto de la aplicación de la NICAAD. Bueno, mi punto de vista es que a mí me gusta ser positivo, ¿verdad? Y no me gusta la especulación, porque la especulación conlleva a más tristeza a los hogares nicaragüenses. Las leyes que se están aprobando ahorita en Estados Unidos, pues prácticamente son unas leyes de bloqueo a nuestra economía, y va a impactar en los más pobres, porque los más pobres son los que hoy tienen un trabajo. Entonces viene desempleo, y esto también lleva a la inmigración. Nosotros somos el país de Centroamérica que menos tenemos inmigración hacia los Estados Unidos. Te han visto Honduras, te han visto Guatemala. Todos estos países, El Salvador, tienen dos problemas: tienen problemas económicos y tienen problemas de violencia, de sicariato, de secuestro, que es lo que nosotros actualmente, pues, hasta este momento no lo tenemos. Sí. Entonces, con todas estas leyes que ya prácticamente están aprobadas en Nicaragua, la NICAAD, la Magnitsky, todas estas leyes, vienen otras situaciones que, por ejemplo, nosotros tenemos, como decía el licenciado Murillo, tenemos cuotas puestas en Estados Unidos, que nos están comprando cuotas de azúcar, sí, y cuotas de otros productos, y también puede el coletazo de este huracán nos puede tocar eso. ¿Y de dónde vamos a vender? Si Estados Unidos es el que mejor nos compra nuestros productos, ¿verdad? Y entonces, y también las certificaciones que hemos tenido y que hemos logrado durante estos años, porque Nicaragua estaba en un buen lugar de exportaciones a los Estados Unidos. Si, por ejemplo, usted quería vender a veces ganado, carne a Estados Unidos, a veces los países centroamericanos tenían que venir a certificarnos aquí, a certificar otros países, porque nosotros teníamos el primer lugar de certificación de exportaciones de carne a los Estados Unidos. Pero en el caso del pan tenemos lo siguiente: casi el 99.9% de las harinas no vienen de Estados Unidos. Uno. Dos, el 90% del resto de materias primas para hacer pan vienen de Centroamérica. Y nosotros también, dentro del desarrollo, pues tenemos los aceites, las mantecas, que somos prácticamente el país que más estamos produciendo aceite. Producto de esto, de la superproducción que hay ahorita, en estas crisis han bajado considerablemente algunos precios. Por ejemplo, sí, los aceites y las mantecas han estado estables durante 8 meses. En el pan, entonces, eso significa que nosotros no ha habido esos disparos de precios ni escasez en el pan, pero no significa que
pueden haber otras situaciones. La banca ahorita, los corresponsales que teníamos en Estados Unidos, si yo quería comprar en Estados Unidos, normalmente tenemos una banca regional. Yo preguntaba ayer, ¿estamos afectados? La banca regional es desde Guatemala hasta República Dominicana. Esa banca regional no veo que se mire afectada, al menos que estemos certificados por un banco de estos 4 bancos de Estados Unidos. Sí. Me decían a mí que bancos corresponsales en los Estados Unidos para la banca nicaragüense no son 4, hay muchos bancos corresponsales. Efectivamente. Entonces yo creo que en este momento, como decía el licenciado Murilla, en estos 8 meses, ¿sobre quién ha cargado esta economía? Las micro y las medianas empresas, que son las familias que han podido surtir de algunos productos para que no se nos disparen los precios y no se nos escaseen los productos. De conformidad a lo que usted ha exteriorizado, y nos preguntamos qué tanto puede soportar entonces la pequeña, la micro y la mediana empresa, las panaderías, qué tanto puede soportar. Usted mencionó la vez anterior un número de panaderías que ya cerraron producto de la situación, y con esto viene a ser un poco más pesada la carga, ¿no? Nosotros dependemos prácticamente de las divisas. A nosotros nos dan divisas, nosotros producimos. Se nos escasean las divisas, se nos dispara la divisa. Eso es lo que pasó en los años 80. Pero bueno, el gobierno de Nicaragua tendrá que buscar cómo priorizar divisas, primero para la medicina, segundo para la producción y tercero para los bienes a veces de exportación que necesitamos también exportar. Y las exportaciones son muy importantes porque son las divisas líquidas que están entrando a este país. Se habló acerca de que no se iba a entrar por parte de entidades que se condicionan por la ley NICAAT materia prima. Esto efectivamente repercute enormemente en la producción de ustedes como panificadores. Nosotros prácticamente les decimos de que la mayor parte de las importaciones de materia prima para el pan no vienen de Estados Unidos. No llegan. Llegarán muy pocas. Bien. Muy pocas. Acuérdense que tenemos un gran mercado con China, con Taiwán, sí, con Centroamérica, con Sudamérica. Entonces prácticamente Estados Unidos se nos encarecieron las materias primas. Yo era un importador de Estados Unidos. Hoy en día no importo ni un pepino, porque busqué otros mercados alternos y más baratos. Somos economías pobres, tenemos que buscar lo más barato. Así es. Bueno, hay otra parte que es importantísimo también abordar, y es el papel que ha tenido la empresa privada en cuanto a esta situación de crisis en nuestro país. Llámese la gran empresa privada, las cámaras que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada. Precisamente ayer estuvieron reunidos, nosotros como Acción 10 estuvimos pendientes de esa reunión esperando declaraciones, sin embargo no fue posible, se nos dijo que a lo mejor el día de hoy, y en el Nuevo Diario el día de hoy se hizo una publicación sobre una carta que enviaron al presidente Daniel Ortega, en la que básicamente hacen todo un preámbulo en cuanto a la situación que ha afectado a nuestro país, y luego de eso piden que la solución sea el diálogo, que se respeten los acuerdos que se hicieron con la Organización de Estados Americanos y que eso pueda llevarse a la práctica en su totalidad, y que todo este proceso pasa por una situación de adelanto de elecciones supervisadas, observadas, en fin, su lectura acerca de esto, y también cuál considera que ha sido el papel de la empresa privada. A juicio de muchos ha sido un papel muy pasivo, a juicio de otros están reaccionando hasta que ya ven la situación hasta este punto con una NICAAT que prácticamente entra en vigencia en 10 días. Su visión, Luis Murillo. Bien, bueno, yo tengo una posición bastante crítica de la empresa privada. Yo creo que fueron parte del sistema, ¿verdad? En el sentido de que establecieron la llamada alianza tripartita, sindicato, gobierno y la gran empresa, porque la micro y mediana y pequeña empresa no tanto. Y esto generó un problema de desperdicio de recursos, y se expresa principalmente, y Wilfredo Navarro lo aceptó, en una fuga de más de 800 millones de dólares en los últimos 3 o 4 años en materia de subsidios, subvenciones y exenciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora que se rompe como producto de la crisis este pacto, prácticamente la empresa privada está reaccionando muy tarde, y yo creo que hay 3 elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, esta crisis es un problema político con afectaciones económicas. Sí. Y se debe de resolver primeramente con el aspecto político. Sí. Sin embargo, creo que se deben de poner en el tapete 2 tipos de política económica macro que van a tener que aceptar las empresas. Uno es la parte de política fiscal, ¿verdad? La política fiscal con la revisión de esas exenciones, exoneraciones,
y establecer un sistema fiscal de carácter progresivo, en el sentido de que esa empresa que tiene la posibilidad de pagar, que pague, porque en la mayoría de esas empresas no pagan lo que deberían de pagar. Y la otra es una política que hay que revisarla, que es de tipo monetario y principalmente cambiario. Es decir, en Nicaragua desde el año 1993, marzo, se establece una política crowding peg o tipo de cambio deslizante. Sin embargo, esto ha generado una sobrevaluación de la moneda en más de un 40%. Entonces, se ha venido, digamos, recurriendo a varios aspectos. Uno es la acumulación de 2.900 millones de dólares antes de la crisis en forma de reservas internacionales. Y dos, la tasa de crecimiento que de una u otra manera había tenido la economía nicaragüense. Sin embargo, creo que es necesario comenzar a luchar con un verdadero proceso de empresa privada real. Yo digo, por ejemplo, que en el caso de los Pela es empresario en cualquier parte del mundo, menos acá, en Nicaragua. Ok, vamos a hacer un corte comercial en unos instantes, pero al regresar tenemos mucho más de Acción 10 en la mañana. Usted pendiente, seguimos conversando con nuestros invitados y sobre todo la pregunta que usted se hace: ¿qué futuro económico le espera a la clase trabajadora? Según el último informe que daban el día de ayer los del COSEP, luego de esa reunión, son 300.000 los desempleados que ellos reconocen y han caído en el empleo, en emprender, pero no todo el que emprende ahorita tiene buenos resultados, y es importante visualizar esa afectación directa a esa persona que tenía su trabajo y que a lo mejor en esta situación de crisis ha perdido su casa, ha perdido su automóvil, no puede tener a sus hijos más en el colegio, tiene que enviarlos a un colegio público. En fin, son muchas las afectaciones desde pequeñas hasta gran escala. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución a esto? Vamos a tener esta respuesta de nuestros invitados al regresar del corte comercial. Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Importante el segmento de hoy, debates y soluciones, hablando sobre la NICAD y las afectaciones que está teniendo en toda la población nicaragüense, en el sector comercio, en la mediana, pequeña empresa también y por supuesto en el gran capital. Hablábamos antes de irnos a una pausa comercial que ya se suman una gran cantidad, 400.000 aproximadamente desempleados en lo que va de estos 8 meses de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Pero de seguir esto así, de continuar en el 2019 esta situación de colapso que muchos analistas han dicho, pues la cantidad de personas despedidas puede aumentar significativamente. Tenemos a nuestro especialista, el doctor Luis Murillo, y quiero que abordemos ese tema. La cantidad de despedidos es un factor o un tópico relevante para la población. Bueno, yo creo que con ese dato hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado. Yo he hecho, digamos, el recuento hasta octubre, y yo lo ubico un dato global y un dato específico. Bien. El dato específico es aquellos que se han desafiliado al Seguro Social, y hasta octubre, ¿verdad? Del 15 de octubre habían 185.000 personas que ya no estaban dentro del Seguro Social. Sí. Sin embargo, la economía nicaragüense es informal en más del 80%. Sí. Así es. Entonces, ese dato de más de 300.000 que ha dado el FUNIDE, normalmente personas del sector formal y personas del sector informal. Sin embargo, todavía, digamos, no hay una certeza adecuada. Y quiero aprovechar un poco, hablando de esto de las micro y medianas y pequeñas empresas, voy a desempolvar un dato que yo encontré en el año de 1992, cuando yo salí de la carrera de economía. Mi tesis da la casualidad que fue sobre la política pública de la micro, mediana y pequeña empresa. Y hice un modelito econométrico con una muestra y encontré el siguiente dato. De cada 100 empresas que entraban al emprendimiento, ¿verdad?, solamente tenían éxito entre 4 y 5 empresas. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba de que hay que tener mucho cuidado con hablar de esto del emprendimiento, porque, y sobre todo, digamos, un contexto totalmente diferente de certificaciones, nichos de mercado, recesiones económicas. Los procesos de legalización cuestan mucho dinero, mucho tiempo. Así es, niveles de competencia. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del emprendimiento. El emprendimiento podría funcionar mejor en un contexto de normalidad, pero en un contexto como este, a juicio de muchos que creen no hay normalidad, porque hay sectores que sí te dicen hay normalidad. Pero bueno,
Emprender en un momento como este, a juicio suyo, Juan Pablo, en realidad es prometedor, no es prometedor, es factible, depende de la forma de emprender. Se está promoviendo el emprendimiento y eso es importante, pero hay que ver también cómo asesorar a estas personas que están en el subempleo ahora, que están emprendiendo, en vistas de que sí puedan tener éxito. Ya lo decía él, no todo el que emprende puede tener éxito. Mire, yo creo que el emprendedor tiene que tener una filosofía. Primero, seguridad lo que va a emprender. Y se va a topar, ¿verdad?, con que a lo mejor no va a poder seguir. Entonces, si usted se está... voy a dar un ejemplo. Voy a vender galletas decoradas navideñas. Lo primero que tiene que hacer es usar las redes sociales. Segundo, tiene que certificarse, no tenerle miedo a la televisión. Si yo hice algo bonito que se está vendiendo, busque los medios para venderse y decir, hombre, tengo este producto, tengo este precio, pero no tener... El emprendedor, ese es un gran problema que tiene. Primero, no le gusta salir a luz, certificarse y pagar sus impuestos. Sí. Porque aquí tiene que pagar el chiquito y el grande, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos, que aquí tenemos, por ejemplo, en el sector panadero, aquí hay cinco panaderías que están pagando millones de impuestos, pero hay un montón de gente que no pagan y hacen uso de exoneraciones, y la exoneración fiscal, dice la ley, por ejemplo, para los que quieren ser emprendedores, la exoneración fiscal no es un regalo que le dan, me lo dan a mí como microempresario, sino que es como un pequeño depósito para que usted pueda resurgir más. Es una reconversión industrial, creo que me entiende. Claro. Para eso se debe utilizar la exoneración fiscal, pero aquí nosotros la exoneración fiscal y la excepción, que la excepción es otra cosa, ¿verdad?, la usamos para competir. Si usted es gran empresario, usted está pagando todo, pero si yo soy micro, tengo una cuota fija y estoy exonerando, entonces ese 15% lo voy a tener para competir con usted. Y a veces aquí es increíble, ¿quiénes han salido más adelante? Los que no utilizan exoneración fiscal. Sí. Entonces hay que revisar si esas exoneraciones fiscales, cuánto lo utilizan y si realmente hicieron esa reconversión industrial. Pero si a usted le están dando ese beneficio y está como el cangrejo, creo que no ha sido beneficioso. Entonces creo que las instituciones tienen que ver esa situación. Ahora, también hay exoneraciones a gran escala, que yo quiero traer el tema a colación porque es importante, y en un contexto como en el que va a caer nuestro país, si todos los expertos tienen la razón en cuanto a esto del impacto de la NICAD, en un contexto como este que se nos viene, hay que revisar de todo, hay que desempolvar cosas que a lo mejor se han hecho en otros años y que pueden dar resultados para poder medio estabilizar la economía a futuro. Y traigo el tema a colación precisamente por eso. Hay congregaciones religiosas que tienen empresas incluso y que reciben grandes exoneraciones a gran escala, no son ONG, no tienen cuota fija, tienen hospitales, por ejemplo, tienen otro tipo de empresas y reciben estas grandes exoneraciones. ¿Y de qué manera están beneficiando? ¿Las están transfiriendo de una forma adecuada o están compitiendo de manera desleal? ¿Deberían de seguir con estas exoneraciones en un contexto como el que se nos viene? Mire, hay que hacer una revisión microscópica, porque hay ONG, hay congregaciones religiosas que de mil maneras utilizan eso de la exoneración para competir, entrar al mercado y no pagar nada. Hasta entonces, para beneficio propio de los directivos. A veces. Hasta beneficios propios. Voy a traer a colación a alguien en Guatemala que tiene una gran iglesia, dice que la iglesia no es de él, pero la iglesia más grande de Centroamérica, hasta voy a dar el nombre y apellido, pues la iglesia Casa de Dios, pero dice que ahí entran toneladas de reales, pero el pueblo no mira nada, solo la ley del embudo, todo para adentro y nada para afuera. Entonces creo que en Nicaragua tiene que hacerse una revisión exhaustiva, porque él maneja muy bien cuántos millones aquí se exoneran a iglesias, organizaciones, ONG, empresarios grandes y muy grandes, y empresarios, pues nosotros agarramos la cola de las exoneraciones, pero también hay que hacer una revisión exhaustiva, que no la han querido hacer, ni la han hecho únicamente por no lastimar, ¿verdad?, a toda esa gente que recibe millones de exoneraciones, y más bien lo que se han hecho es engordar los bolsillos y engordar esas grandes congregaciones, y al pueblo realmente, que es el objetivo y el espíritu de ley, que es para beneficiar al pueblo, no llega. Sí, queremos retomar la cuestión de la economía con el doctor Murillo. No quiero que se nos escape, y usted que es el experto, para que nos eduquemos en torno
Ya se había hablado que se presentó el presupuesto, se va a aprobar en los próximos días ya oficialmente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Ha pasado por el análisis, la firma del decreto, por decirlo de alguna manera. Y yo lo que quiero preguntar es que la cooperación internacional que estaba dentro de ese presupuesto se va a ver afectada con la ley NICAAT, como se entiende, o no para ese año, sino para los años venideros. Y también nos comenta, luego de la respuesta que le va a dar ahí en cuanto a esta pregunta tan importante, también nos comenta en cuanto a esas exoneraciones de las que estábamos hablando con Juan Pablo, de estos ministerios religiosos grandes que tienen grandes empresas que reciben estas exoneraciones. Incluso hay algunas empresas que han recibido algún tipo de beneficio para construir edificios con fines sociales, y en realidad lo que se ha construido son edificios con fines de operatividad de todas las empresas ahí en lugares que han sido exonerados. Solo corrijo, el dictamen del presupuesto fue el que se firmó. Sí. Bueno, en primer lugar, cuando yo leí el panorama fiscal del presupuesto general de la República, yo me hice una pregunta. ¿Realmente el gobierno está claro de estas fuentes de financiamiento? Porque de los 11.000 millones de Córdoba, ¿verdad? Más o menos está el panorama así. Un 19% cooperación internacional, un 36-37% créditos o empréstitos, ¿verdad? Y deuda interna con emisión de títulos, más o menos un 45%. Sin embargo, sin la afectación de la NICAAT. Hasta antes de la crisis, Nicaragua en el presupuesto 2018 tuvo que hacer 2 reformas. Y posiblemente antes de cerrar el año se haga una tercera reforma. Entonces creo que a veces hay que ser un poquito más pragmático, y creo que se va a echar mano de lo que son las reservas que se tienen. Es decir, todavía hay 2.400, 2.500 millones de dólares en reserva internacional. En relación a su segunda pregunta, y cuando ustedes estaban hablando, yo estaba reflexionando. Lo que pasa es que el contexto ha cambiado bastante. Por ejemplo, esto de las micros y medianas y pequeñas empresas se comenzó a generar desde la década de los años 80, cuando se comenzó en el año 87 a hacer una reforma económica. Y entonces se dijo, el Estado era el principal empleador, y comenzó a mandar con el plan de compactación a una cantidad de gente, y le dieron la opción de crear su microempresa. Luego doña Violeta con el plan de movilidad laboral también, y agarraron, yo recuerdo que en el gobierno de doña Violeta, los hermanos de Franco agarraron el modelo taiwanés de la micro y mediana pequeña empresa, pero con la diferencia de que no tenían claro qué cosa era una micro y cuáles eran las políticas públicas que se tenían. Igual con esto de las exenciones y exoneraciones. Yo creo que uno de los puntos a negociar ahorita va a ser la reversión del sistema tributario. Es demasiado regresivo. Y una de ellas es, por ejemplo, los precios de transferencia. Estas grandes empresas obtienen grandes beneficios, no solo de las exenciones y exoneraciones, sino que tienen toda la cadena de valor, y se venden los carros, se venden los seguros, se venden todo eso, y prácticamente le disminuyen los costos, cosa que no es así con la micro y mediana y pequeña empresa. Así es, abordar este tema en un segundo programa quizá, y ver de qué puntos podría el hecho de que se puedan superar algunas cosas, que se puedan recuperar algunos ingresos que le pueden servir más al pueblo de Nicaragua, y que no lo tenga esta gran empresa, que en realidad nosotros no vemos ese beneficio. Efectivamente, hemos culminado este segmento gracias a los dos ponentes que estuvimos el día de hoy, a Juan Pablo, a usted, doctor Murillo, con relación a sus exposiciones que han sido muy concretas para nosotros. Muy concretas, muy claras, y agradecemos mucho siempre su presencia. A usted que nos sintonizó, muchas gracias también. Será hasta mañana, si Dios lo permite.